¿Qué tal? Buenos días. Soy la doctora Beatriz Montes de Oca, fisiatra en México. Tengo alta especialidad en medicina de electrodiagnóstico y un entrenamiento en medicina del sueño. Quiero agradecer a Comefir y a AMLAR por su amable invitación para platicar en esta ocasión con ustedes respecto a las actualizaciones en el abordaje electrodiagnóstico de la patología de piso pélvico desde el punto de vista neurológico. Y es que, como todos sabemos, bueno, el electrodiagnóstico no únicamente para la patología de piso pélvico, sino para cualquier condición médica que sea susceptible de estudiarse por esta estrategia diagnóstica, pues nos va a aportar datos de la integridad de la vía que nosotros estamos estudiando, la localización en mayor o menor medida, porque no siempre podemos puntualizar el sitio como nos gustaría, pero tenemos varias formas de tener acercamientos al médico que nos está solicitando el estudio. El tipo de lesión, pues como sabemos, axonal o desmielinizante, que va a determinar en algún momento la severidad, así como de forma indirecta el pronóstico de la lesión. La cronicidad es también un factor que podemos nosotros respondernos cuando tenemos a un paciente que tiene alguna disfunción de piso pélvico, ya sea urológica o fecal o incluso sexual. Y bueno, la sugerencia inicial de cómo nosotros podemos abordar a un paciente con una patología compleja, como lo es el piso pélvico neurológico o patología neurológica de piso pélvico, la sugerencia inicial es siempre tratar de respondernos que con toda la batería de estudios que nosotros tenemos, ¿cuáles de estas nos van a aportar una o más de estas respuestas iniciales? Bueno, pues como sabemos, en el piso pélvico nosotros podemos tener tanto afectaciones a nivel central o a nivel periférico. Y de cada una de ellas, el involucro puede ser tanto somático motor, somático sensitivo, autonómico o incluso la combinación de estas. Entonces, pues la segunda propuesta siempre será, una vez que nosotros tratamos de respondernos los primeros cuestionamientos, tratar de ubicar qué parte del sistema nervioso central, no solo periférico o central, como habíamos dicho, sino incluso estas afectaciones iniciales. Y bien, bueno, ¿qué patologías específicamente o de forma de una clasificación global o generalizada pudieran ser susceptibles a estudiarse? Y por supuesto, pues como todos podemos imaginarnos de forma inicial, las disfunciones tanto fecales como urinarias, importante mencionar que desde el punto de vista neurológico, es decir, sabemos que en el piso pélvico hay estructuras también que son no neurales y que estas pues se van a escapar de nuestro estudio desde el punto de vista del electrodiagnóstico. La disfunción sexual de causa neurológica, y esto lo pongo en cursivas porque también la sensibilidad o las alteraciones sensitivas, ya sea dermatomales como de territorios cutáneos, de los nervios involucrados o de los dermatomas involucrados en el piso pélvico, nos pueden generar una disfunción que no sea necesariamente sexual o urinaria, pero sí dolor de piso pélvico. Y bueno, algunos estudios de electrodiagnóstico nos podrán situar cuál o cuáles nervios pudieran estar involucrados. Ahora bien, cuando nosotros tenemos a un paciente con patología de piso pélvico, la realidad es que todos sabemos que hay una lista, como un combo de herramientas o de baterías diagnósticas, que por un lado ya sea que nosotros hacemos regularmente en el laboratorio de electrodiagnóstico, o cuando menos hemos leído que lo está haciendo la gente a nivel de la bibliografía. ¿Con qué contamos? Y de todo eso, ¿con qué contamos? Me refiero a toda la batería electrodiagnóstica, lo hagamos nosotros o no lo hagamos. Y a veces no lo hacemos porque no estamos entrenados, o a veces no lo hacemos porque no tenemos la infraestructura necesaria. Por ejemplo, en el caso de unos potenciales transcraneales, no todos se cuentan, no en todos los laboratorios se cuentan con esto. Pero además de preguntarnos con qué contamos, pues obviamente eso es como nuestra primera posibilidad de abordaje. Ahora, de todo lo que nosotros contamos como gremio que hacemos electrodiagnóstico, ¿qué hacer? Es decir, ¿de veras tengo que hacer todo o cómo voy eligiendo
cuándo hacerlo para que realmente sea de forma contundente o lo más impactante posible y me resuelva los cuestionamientos previos, ¿no? Y si hay alguna herramienta en estos momentos emergente, es decir, que se está iniciando a trabajar, a periodizar, a estudiar o a estandarizar para que yo pueda hacer mano de ello, siempre y cuando, pues obviamente vaya por la ruta del entrenamiento y de la infraestructura que requiere. Bueno, pues aquí nada más ejemplificando, esto es de las primeras acercamientos de piso pélvico, el electrodo famoso de State Mark, en donde, como sabemos, tiene en el propio guante tanto los electrodos de estimulación como los de registro. Y bueno, pues este electrodo ha sido, o esta técnica ha sido controversial a través de la historia y de las revisiones bibliográficas. Y por otro lado tenemos esta parte emergente, como lo es ahora la ecografía, que nos puede estar guiando para las cuestiones de electrodiagnóstico, pero aquí la realidad es que por lo pronto va a ser únicamente quizá en la tercera variante de la disfunción de piso pélvico, que pudiera ser un compromiso, por ejemplo, del nervio pudendo generador de dolor. Muy bien, ahora sí, ¿con qué contamos? Pues esto es con lo que contamos. Fíjense cómo en la revista Músculo y Nervio, que obviamente pues es un referente para todos quienes hacemos electrodiagnóstico, en el año del 2016 nos proponen estas 6 pruebas o estas 6, estos 6 test como batería completa y validada de los estudios de electrodiagnóstico para el abordaje del piso pélvico. La electromiografía. Esta es una revisión bibliográfica en donde pues, nos van describiendo cada una de estas herramientas diagnósticas o subtest electrofisiológicos, y se escapa en este momento de la presentación que nosotros veamos a profundidad desde el punto de vista técnico. Pero más adelante vamos a rescatar algunas particularidades que espero que sean de utilidad. Entonces decíamos electromiografía, la famosa latencia motora terminal del nervio pudendo, los reflejos sacros, los potenciales evocados motores transcraneales con estímulo tanto en la corteza motora como en raíces sacras, los potenciales somatosensoriales de pudendo y la respuesta simpático de la piel. Entonces, bueno, de estos vayamos ahorita nosotros, una vez que ustedes vayan revisando la plática, saber cuáles de estos cuento, cuáles de estos hago, cuál es la razón por la que no los hago. Y entonces la idea de este recorrido en la charla pues va a ser una sugerencia o una propuesta de tratar de integrar a mi bagaje o a mis posibilidades de hacerlo, las que van a ser más o menos sencillas, pero sobre todo, decíamos, las que tengan un impacto para resolverme el mayor número de cuestionamientos que me hacía inicialmente, como son saber la integridad de la vía, el tipo de lesión, la topografía, la severidad, etcétera, ¿no? Lo que habíamos comentado inicialmente. Un año después, Posner, que muy probablemente muchos de ustedes conozcan porque ha sido un referente desde el punto de vista de la neurofisiología de la disfunción de piso pélvico, urinario y fecal, nos dice no nada más que, bueno, esta es la lista y una revisión. Él hace un análisis de cuáles de estas estrategias o de estos test por separado tienen un valor, le llama el definitivo y no definitivo. Es decir, que nos van a dar más contundencia, por supuesto, los definitivos, incluso de manera aislada en la mayor parte o en la mayor cantidad de condiciones médicas de piso pélvico, urinario, fecal, sexual, y bueno, él no involucra tanto al dolor de piso pélvico. Y las no definitivas el resto. Entonces, si nos damos cuenta, bueno, decíamos inicialmente, me voy a regresar una diapositiva, estas 6 son las que propone la revista de Músculo y Nervio. Sin embargo, estas 2 son las que Posner hace después de un análisis, las más contundentes que nosotros no deberíamos de obviar. Electromiografía y reflejos sacros, y bueno, este par pueden sumarse y entonces darnos más pues, fineza en cuanto a sensibilidad o especificidad de lo que yo estoy tratando de responderme. No significa que el resto, la latencia motora del nervio pudendo, los potenciales de pudendo o los potenciales motores no sirvan o que no los debamos de hacer. Yo lo hago, la analogía que yo hago es,
Definitivos funcionarían como esa especie de criterios mayores que hacemos clínicos o incluso electrofisiológicos, y los no definitivos es como si hiciéramos la analogía de los criterios menores. Entonces, bueno, no es lo mismo que tengamos nosotros, por ejemplo, que hagamos umbral sensitivo, cutáneo, la respuesta simpática y los potenciales de pudendo, y no hagamos ninguno de los que son definitivos. Eso nos restaría validación y tendríamos que hacer pues nuestras interpretaciones con más reserva. Pero podremos ir sumando uno y otro, definitivos y no definitivos, dependiendo, por supuesto, también la zona o la respuesta fisiopatológica a la que nos estuviéramos enfrentando. Bueno, pues bueno, me voy a regresar un poquito. Aquí solamente Podnar suma el umbral sensitivo cutáneo, que no lo propone la revista de Músculo y Nervio, pero que realmente es algo muy sencillo. Técnicamente es muy similar a lo que hacemos con el reflejo sacro, y básicamente lo que hacemos es ir estimulando de forma progresiva, y en cuanto el paciente sienta, pues ese es el umbral desde el punto de vista numérico. Ahora, sin ánimo de profundizar en estrategias técnicas o algunas cuestiones que regularmente tenemos la duda, realmente pues el objetivo de la charla era o es respondernos cuándo uso todo el arsenal diagnóstico que tenemos y que nos han propuesto los diferentes autores, cuándo lo uso, y de estas particularidades, por ejemplo, en el caso de la electromiografía, sabemos que es en ambas propuestas, 2008 y 2000, es decir, de Músculo y Nervio y de Podnar, las dos propuestas están completamente validadas para la electromiografía. Ahora, electromiografía significa introducir un electrodo de aguja en algún músculo que recibe una inervación, ¿no? Entonces, en el piso pélvico tenemos una gran cantidad de músculos. Tenemos los propios músculos del periné, el transverso superficial, el bulbo cavernoso, pero también tenemos a los esfínteres, anal externo, al anal interno y al esfínter uretral. ¿Cuándo decido qué músculo para que realmente me dé las respuestas que yo estoy buscando, particularmente de la integración de la vía neurológica? Si está íntegra o si está afectada. Bueno, pues esta respuesta nos la da este recuadro, que es un ultra resumen, en donde la propuesta es, miren, si nosotros queremos evaluar tanto raíces, el plexo sacro, el nervio pudendo o la rama rectal, pues lo que nos conviene es introducir nuestro electrodo de aguja en el esfínter anal externo. Pero si lo que yo requiero es conocer cómo está la función por denervación o incluso la reinervación de este músculo en patología que involucre cono y cauda, entonces elegiré el esfínter anal externo. Y así, el bulbo cavernoso es análogo al esfínter anal externo, y el esfínter uretral pues nos da información de la rama más bien perineal y no de la rectal. Bien, pues ¿a qué obedece esto? Realmente obedece a la inervación, porque la inervación de cada uno de estos músculos va siendo recibida en las diferentes partes de la vía neurológica que se está estudiando. Entonces, esta es una como ultra resumen, decía yo, de cómo hacerlo, o qué músculo más bien elegir cuando ya sé que debo hacer electromiografía para prácticamente todas las condiciones de disfunción de piso pélvico. Ahora, la latencia motora del pudendo. Sabemos que esta latencia motora del pudendo no tiene una validez contundente y que de forma aislada, como dice aquí la diapositiva, no la debemos ni podemos usar como un diagnóstico de neuropatía. Tampoco la podemos usar como un diagnóstico aislado, la verdad es que en ninguna de las condiciones, pero sí es particularmente útil en lesiones donde la médula espinal esté afectada. Por ejemplo, mielopatías o esclerosis múltiple o incluso lesiones medulares incompletas. El problema es que no todos contamos con electrodo Steinmark. Y bueno, en algunos sitios se ha sustituido el electrodo por la barra con la que nosotros hacemos usualmente la estimulación de los potenciales somatosensoriales, por ejemplo, y la introducción a nivel anal o a nivel vaginal con un registro en un músculo, porque obviamente esa es una neuroconducción, por eso vamos a tener latencias motoras, y la introducción del músculo puede ser en algún músculo del períneo.
Esto en algún momento vamos a ver cómo el ultrasonido en este sentido sí nos puede ir apoyando, y sin ánimo de profundizar, insisto, en las cuestiones particulares de la estrategia como es la latencia motora del nervio pudendo. Aquí es una sugerencia extra. Este es un artículo que a mí me gusta mucho de la revista de Urología Colombiana, en donde, bueno, ellos, básicamente el artículo es para un bloqueo del nervio pudendo por dolor de piso pélvico, nos fragmentan o nos separan las 3 ramas principales terminales del nervio pudendo. Entonces, la rama dorsal del pene o del clítoris, aquí como en rosita, la rama perineal en gris y la rama rectal inferior. Y de cada una de ellas nos dicen cuál es el territorio correspondiente, tanto sensitivo como motor e incluso autonómico. Entonces, por ejemplo, si yo estoy sospechando que hay una afectación de la rama rectal inferior, pues al músculo al que iré a estudiar por ejemplo, por electromiografía, pues será al esfínter anal externo. Pero si lo que yo quiero es estudiar a la rama perineal, pues entonces quizá me voy al transverso superficial o profundo o incluso al bulbo cavernoso. Entonces, bueno, aquí sí podríamos darle nosotros mayor fineza de la topografía, pero insisto, esto es una vez que ya solo el nervio pudendo, solo la parte periférica, nosotros tenemos la sospecha que hay una disfunción en este sentido. Lo proximal, pues aquí ya no nos sería demasiada, nos haría demasiada diferencia. Y lo que les decía, bueno, pues lo que estamos haciendo actualmente e intentando validar, todavía no es algo que esté escrito en papers, es la guía ultrasonográfica o la guía ecográfica para la obtención de los potenciales de la latencia motora del nervio pudendo, y lo que hacemos es la introducción de un electrodo de captación. Obviamente aquí estaría un electrodo de referencia a nivel de la piel. Esto sería la aguja en un músculo como puede ser el transverso profundo del perineo. Y el electrodo de aguja podía ser con una serie de marcadores anatómicos como son la tuberosidad isquiática y la propia la arteria pudenda. Bueno, esta es otra propuesta cuando no tenemos el electrodo, pero podremos hacer algunas combinaciones, insisto, esto en función de la ramificación hacia la rama dorsal del clítoris o del pene, hacia la rama perineal o hacia la rama rectal inferior. Entonces, esto sí nos podría dar topografía sustancial cuando estamos pensando en un atrapamiento. Los reflejos sacros, estos, como nos había dicho Podnar, sí son dentro de la analogía de los criterios mayores, siempre hay que pensar en ellos. Bueno, estos reflejos sacros, por supuesto, es obvio que lo que nos van a aportar en cuanto a la información neurológica va a ser pues la aferencia, la integración en centros sacros y la eferencia por medio del nervio pudendo. Es decir, si la aferencia, la integración o la eferencia están afectados, nosotros podremos obtener alguna alteración o la ausencia del propio reflejo. En este sentido, ya sabemos que aunque, por eso no lo llamamos reflejo bulbocavernoso, porque no necesariamente la inserción de la aguja para el registro tiene que ser en el músculo bulbo cavernoso como está aquí en la fotografía, sino lo podemos hacer incluso en el esfínter anal. Este es un ejemplo de un registro que yo en lo particular a mí se me hace más sencillo y me parece que es menos incómodo, además de que la literatura nos dice que es más replicable hacerlo en el esfínter anal que hacerlo en el bulbo cavernoso. Ahora, yo puedo ir sumando e integrando, si ya estudié esfínter anal con bulbo cavernoso y lo que me interesa es saber a la rama rectal del nervio pudendo, pues entonces ahí mismo le pido al paciente después que haga, por ejemplo, la actividad voluntaria. Es decir, puedo analizar con la misma punción, porque recordar que estos estudios no necesariamente son sencillos para el paciente, es incómodo, es una zona que usualmente a ellos les da pudor mostrar, y nosotros tenemos que ser muy precavidos y muy prudentes también en nuestro abordaje. Entonces, bueno, yo en lo particular, si sé que no va a haber una diferencia entre que yo estudie por electromiografía al esfínter anal o al bulbo cavernoso, y sé que me va a dar más réplica de acuerdo a lo que me han sugerido los autores, un reflejo bulbo cavernoso con registro en el esfínter anal externo, pues entonces decido hacerlo de esta manera.
Si acaso el bulbo cavernoso como músculo me interesara más que el esfínter anal, pues entonces haría mi bulbo cavernoso, mi reflejo sacro en esa región. Los potenciales motores de pudendo, bueno, aquí sabemos que sí requerimos un estimulador magnético transcraneal. Yo en lo particular lo hago, ya sabemos que el estímulo es cortical transcraneal y registramos en un músculo de piso pélvico. Aquí un poco la dificultad es que el electrodo de aguja tiene que estar posicionado en un músculo de piso pélvico, que igual puede ser cualquiera porque es la vía final común de la eferencia de la vía motora. Por lo tanto, bueno, decía por un lado que representa cierta desventaja porque nosotros tenemos que posicionar la bobina. Desde el punto de vista operativo no es tan sencillo, pero es posible hacerlo. La propuesta es hacerlo tanto a nivel sacro como a nivel cortical como a nivel sacro para obtener dos valores y dos latencias y entonces tener un tiempo de conducción central motora como eventualmente lo obtenemos el tiempo de conducción central de la vía somatosensorial y es posible hacerlo con la misma estrategia, es decir, con el mismo montaje, solamente hacemos en dos sitios diferentes. Por supuesto, si sabemos que estamos estudiando vía motora, todas las patologías suprapuntinas, pues son las que nos van a ser de mayor utilidad. Es decir, cualquier vía o cualquier segmento de la vía piramidal que nos esté dando una disfunción, esa puede ser nuestra, o sea, vamos a obtener una respuesta. Claro, no va a ser específica, pero sí va a ser muy sensible. Y lo mismo sucede con los potenciales de pudendo. Bueno, ya sabemos que esto es un potencial exactamente igual que el que hacemos en los somatosensoriales, solamente que en el caso de los varones ponemos electrodos de anillo en el pene y como para estimulación y en las mujeres adyacente a lo que son el introito vaginal, en las mujeres podemos obtener izquierdo y derecho y aquí yo les pongo una foto de lo que yo hago cuando lo hago de forma bilateral, pero que pongo los anillos en la base y distal a la base del pene para la estimulación, pero también lo que he hecho cuando me interesa saber izquierdo o derecho, recorto los electrodos autoadheribles y divido como al pene en un hemipene izquierdo y un hemipene derecho. Y entonces en el dorso del pene, que es finalmente a expensas del dorsal del pene, que estamos haciendo este estímulo, puedo registrar por separado. Y he visto respuestas patológicas que se han visto diluidas o que se ven diluidas cuando lo hago de manera bilateral. Bueno, pues ya sabemos, ¿no? Lo que decíamos, en lesiones de médula espinal, las variedades de mielopatías es donde nos va a ser de mayor utilidad. Fíjense que este es un artículo interesante, solamente voy a dar otra vez un ultra resumen, es más, únicamente dos frases, respecto a cuando estamos sospechando una neuropatía por atrapamiento en piso pélvico a nivel del trayecto desde el canal, antes de entrar al canal de Alcock o en el canal de Alcock o a la salida de este canal. Bueno, pues ya sabemos que hay criterios clínicos también mayores y menores que nos pueden orientar a que haya una compresión del nervio pudendo en algún trayecto. Y estos autores dicen, cuando nosotros hacemos los potenciales somatosensoriales, ellos y cualquiera, ¿no? Usualmente hacemos con el paciente acostado. Bueno, ¿qué les parece si nosotros lo sentamos? Porque sabemos que eso va a generar una compresión extra y cambios cuando menos clínicos. Es uno de los criterios mayores o la sospecha importante cuando sabemos que el paciente se sienta y reproduce el dolor neuropático en el territorio del pudendo. Bueno, pues ellos hacen lo mismo y han encontrado, según sus reportes, hasta 45% de disminución en la amplitud del potencial somatosensorial. La estrategia es la misma, únicamente esto, por supuesto, solamente, insisto, en el diagnóstico sugieren que aumenta la sensibilidad de la detección de una neuropatía por atrapamiento del nervio pudendo. Bueno, la respuesta simpática cutánea es otra de las estrategias con las que contamos. Es realmente sencilla hacer si nosotros tenemos un electromiógrafo convencional con 4 canales o cuando menos con 3 canales. Esta es respuesta simpático-cutánea convencional, donde ya sabemos que ponemos en palmas y plantas, pero también lo podemos hacer con electrodos de anillo en el pene y a expensas de un estímulo eléctrico en carpo, obtener estas respuestas. No es tan sensible, pero la verdad es que es la única forma o de las formas más precisas
o específicas para estudiar la parte autonómica. Si se dan cuenta, el resto fue, en el mejor de los casos, la parte somática sensitiva, pero la mayor parte de las estrategias diagnósticas de los test fisiológicos es somático-motor. Entonces, bueno, si no tenemos demasiadas posibilidades, yo creo que vale la pena que nosotros, aunque sea con un criterio no definitivo, hacer la respuesta simpática de la piel. Y bien, miren, estamos por terminar. Les quiero mostrar este cuadro, que es la actualización más reciente del abordaje en los pacientes de patología de piso pélvico en el 2017 de la revista de Neurología Funcional. Y aquí también, pues obviamente nos van proponiendo por niveles de recomendación. Recordar que estos niveles de recomendación son entre la A, es un nivel de recomendación más alto, la D, un nivel de recomendación más bajo. Y miren, aquí sí nos proponen por patologías, pero finalmente obedece a la fisiopatología de lo que habíamos visto previamente. Pero a nivel de resumen y la conclusión sería, en lesiones de caudequina y de cono medular, todas estas que están señaladas con azul, grado B, grado B, grado B, grado B y grado B. Es decir, la electromiografía, ellos obviamente analizan la parte de electromiografía cuantitativa, no cualitativa, los reflejos sacros, los potenciales motores, sí, son potenciales motores somatosensoriales, la respuesta simpática de la piel y los potenciales motores transcraneales, todos tienen un nivel de evidencia B, por lo que vale la pena hacerlos cuando nosotros estemos frente a un paciente con una condición como esta. El único que no nos proponen o que no es un grado de recomendación aceptable para los autores de acuerdo al metaanálisis de esta revisión sistematizada, es la latencia motora del nervio pudendo. Ahora, para neuropatías periféricas, la propuesta es, con un grado B de recomendación, el reflejo sacro. Para las plexopatías sacras, así como en el resto, ellos solamente han encontrado recomendaciones niveles D. Para lesiones de la médula espinal, déjenme mover un poquito porque no veo acá, para lesiones medulares de la médula espinal, los reflejos sacros nuevamente, los potenciales somatosensoriales, el estímulo simpático de la piel. Fíjense que está teniendo grados B en diferentes circunstancias y a veces no lo hacemos porque no es algo difundido y a veces me parece que es olvidada esta parte, pero nos representa bastante información interesante en diferentes condiciones. Y en el Parkinson, bueno, en el Parkinson únicamente la respuesta cuantitativa. ¿Y por qué hablo de Parkinson? Porque recordar que no nada más cuando estamos frente a un paciente que tiene disfunción de piso pélvico, estamos pensando en un sistema únicamente urinario, fecal o sexual. Es decir, patologías neurológicas como esclerosis múltiple, Parkinson o algunas otras neurodegenerativas van a cursar con, por ejemplo, incontinencias urinarias o vejigas hiperreactivas. No únicamente como que lo que estamos más frecuentemente pensando que es una lesión medular, un cono medular, una cauda, etcétera. Estas enfermedades también tienen disfunciones, pero desafortunadamente en el caso, por ejemplo, del Parkinson, solamente la electromiografía cuantitativa ha tenido una recomendación más alta desde el punto de vista de la utilidad. Por último, fíjense cómo hablaba yo de neuropatías de pudendo en repetidas ocasiones durante la charla, pero no olvidar que cuando estamos nosotros frente a una disfunción de las sensaciones del piso pélvico, manifestadas por dolor, disestesias, alodinias, lo que no sea dentro de lo normal de una sensibilidad en la región de este piso pélvico, hay muchos más actores potenciales que nos pudieran estar generando esta sintomatología. Todos los nervios que involucran la región perineal y que no es solamente el pudendo. El pudendo está aquí con sus tres ramas principales dorsal del pene, la perineal y la rectal inferior en una zona central, pero el resto
no es únicamente por pudendo. Y esto resulta interesante porque aquí sí nosotros podemos hacer algunos estudios de neuroconducción con o sin la guía ecográfica. Yo en lo particular para piso pélvico trato de hacer con guía ecográfica por las bondades de la información contextual perineural, visualmente hablando, y porque me da la posibilidad de encontrar al nervio y de estimular cerca. A veces operativamente con las neuroconducciones convencionales no es tan sencillo, pero bueno, esto está, insisto, en pro de estandarizarse. Por último, yo, como les decía al inicio, me entrené en medicina del sueño, entonces hago práctica de medicina del sueño y además hago estudios de polisomnografía. Y hay un test muy interesante que probablemente muchos de ustedes conozcan, que es la polisomnografía neurológica. Y la polisomnografía neurológica tiene una serie de sensores, como son el montaje de un electroencefalograma de forma parcial o total, de acuerdo al sistema 10-20, y una serie de electrodos para los ojos, para saber si el paciente ya está en sueño de movimientos oculares rápidos o no, que asociado con el comportamiento y el patrón de comportamiento cortical o encefálico que nos da el electroencefalograma, pues nosotros podemos ir sabiendo cuando el paciente está dormido, en qué fase. Pero además, cuántas veces repite esa fase, porque nosotros no dormimos de corrido, dormimos por ciclos. Bueno, resulta interesante porque los pacientes, particularmente con disfunción eréctil, con limitación del sueño REM, o que no llegan al sueño REM por la razón que sea, pueden tener disfunción eréctil. La fisiopatología no la explicaré en este momento, pero resulta interesante porque nosotros podríamos ver, por un lado, si el paciente no está teniendo sueño REM, pues esa sería una de las posibles respuestas por esta disfunción. O la otra es que si el paciente sí está teniendo sueño REM, pero no tiene erecciones espontáneas porque durante la noche un varón tiene erecciones espontáneas de una manera periódica, siempre y cuando llegue al sueño REM. Entonces, imaginemos que este varón llega al sueño REM, pero no tiene ninguna erección espontánea, entonces nos podría estar hablando que hay alguna disfunción de origen, por ejemplo, neurológico y no psicógeno, porque ahí de forma general estaríamos excluyendo a la erección o al mecanismo de erección psicógena. Bueno, hay otro test que ese no lo hago yo en lo particular, pero lo hacen algunos urólogos o sexólogos, que es el test de erecciones espontáneas nocturnas, y que es como si fuera, de la misma manera, este es un dispositivo en el que se conectan electrodos de anillo hacia el pene, y lo que se visualiza es por medio de pletismografía, los cambios en la longitud y en el grosor del pene y cuántas veces se sucedió en el tiempo. Bueno, aquí nosotros, por supuesto, no podríamos saber si el paciente está en sueño REM o no, de forma así contundente, porque no tendría montado todo el sistema de polisomnografía, pero sí podríamos inferirlo porque sabemos que estas erecciones nocturnas espontáneas se suceden en esta fase profunda del sueño. Bueno, pues esta es la propuesta diagnóstica del abordaje de la diferente disfunción de piso pélvico. Les agradezco nuevamente a AMLAD por la invitación y a Comefir por su amable invitación, y les saluda desde Baja California Sur, Los Cabos, México, con mucho gusto.